Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Le agradecemos por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenido, bienvenida al espacio de la entrevista. Hoy ya le contábamos al inicio, vamos a hablar sobre las demandas de las víctimas de la guerra de organizaciones de derechos humanos al Estado salvadoreño para alcanzar la tan exigida verdad, justicia y reparación por los crímenes y las violaciones a derechos humanos cometidas en la guerra. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Eduardo García, parte de la Asociación Pro Búsqueda y de todo este movimiento de organizaciones pues que están luchando por los derechos de quienes todavía no tienen justicia, verdad ni reparación. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí y poderle llevar al oyente, ¿verdad? Esas noticias que no llegan de otra manera, a pesar de que dicen que las redes sociales son el todo. Sí, bueno, muy importante y también ese tema mantenerlo en la discusión, en la agenda, y para que usted, amigo y amiga que nos escucha a través de las emisoras asociadas a ARPAS en el 92.1 del FM a nivel nacional y 106.1 FM en el Bajo Lempa lo pueda conocer, gracias a quienes nos escuchan en la señal en línea arpas.org.sb y a quienes ya nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live. Eduardo, me gustaría que iniciáramos hablando un poco sobre las valoraciones que hay desde las organizaciones respecto al proceso que está todavía en la Asamblea Legislativa de discusión de la Ley de Reconciliación Nacional, esta ley que ha tenido, digamos, unos momentos bastante complejos por las intenciones que ha habido, como han denunciado las organizaciones, de que se apruebe una nueva amnistía. Primero es, no sé si mejor hacer un pequeño, breve contexto, ¿no? Hace 3 años, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía y dio 2 razones. Porque le negaban la justicia a las víctimas y por tanto les negaban también la reparación, ¿verdad? Pero ese día que declararon inconstitucional la ley de amnistía, también declararon inconstitucional a los diputados suplentes y la Asamblea Legislativa se quedó sin diputados. Y 900 millones de fideicomisos que iban a ser como apoyo al sistema de seguridad. A fecha de hoy, las otras 2 inconstitucionales fueron acatadas de momento, no contaron los 900 millones y pasaba un periodo legislativo sin diputados suplentes, con muchos problemas en la Asamblea, pero la Ley de Reconciliación Nacional que mandató la Sala de lo Constitucional, esa todavía no se llevó a cabo. Y digo esto de han pasado 3 años porque cuántas personas han muerto víctimas en estos 3 años y se le ha causado un doble daño. Primero, haberle negado la justicia durante tantos años y después de haber dado una sentencia por desacato, por desobediencia de la Asamblea, volverle a negar la justicia, terminando muriendo, ¿verdad? O sea que aquí hay un dolo, una complicidad de una Asamblea Legislativa en un desacato que vuelve a perjudicar a las mismas víctimas del conflicto armado. De ahí decidieron empezar a trabajar un producto de ley y crearon una comisión ad hoc hace escasamente un año, ¿verdad? Claro, nosotros no estuvimos de acuerdo en la conformación de esa comisión ad hoc porque todo lo que empieza mal termina mal. ¿Cómo podían hablar de justicia y reparación a las víctimas una comisión integrada por victimarios o personas con conflicto de interés que participaron en el conflicto armado? Es como decir que los lobos se iban a reunir para decidir el menú con las ovejitas, ¿verdad? Pasó este año y entregaron un producto y ese producto no está acorde a los estándares nacionales ni internacionales para el acceso a la justicia a las víctimas. Y entonces ahora hay un impasse en la Asamblea y dijeron, bueno, hagámosle caso a la Sala de lo Constitucional y consultemos a las víctimas para elaborar una buena ley. Y confundieron la participación de las víctimas con consulta. La Sala dijo participación de las víctimas en la formulación del articulado de una ley, ¿verdad? Y los diputados entendieron preguntarle en una consulta a las víctimas. Y claro, tal fue el descaro que le dijeron a las víctimas si querían justicia o no. ¿Cómo osa una persona preguntarle o un violador preguntarle a la víctima violada si quiere o no quiere justicia? ¿Cómo se le puede preguntar a una persona cuya casa ha sido asaltada, allanada, si quiere o no quiere perdonar al ladrón? La respuesta del Estado tiene que ser, se cometió un delito, se va a aplicar la ley, punto. Entonces, en el producto que han elaborado también tienen esos vicios, claro. Viene de donde viene, de aquella gente con participación, conflicto de interés o incriminada, ¿no?
Y la ley la estructuraron en 4 bloques. Hasta ahí correcto, porque la Sala de lo Constitucional habla de hablar de la verdad, de la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. En el apartado de verdad, donde entendemos también no solo que cuenten, saber, los testimonios, sino también el acceso a los archivos, resulta que ahora los archivos no van a tener capacidad de prueba, no van a servir de prueba. O sea, archivos históricos de la nación, archivos de la Fuerza Armada, archivos de las organizaciones donde se recibieron denuncias o archivos de la Comisión de la Verdad no sirven como prueba, ¿no? Eso ya es un daño a las víctimas que no están vivas, que ya dejaron de estar aquí, porque no se puede poner la denuncia nuevamente. Y sí se puede reconstruir esos archivos que ha negado la Fuerza Armada, ¿no? Entonces estos archivos van a ser como cuentos de contexto. Y nosotros no estamos de acuerdo en eso. En el apartado de justicia todavía ha sido más cruel la situación. Hablan de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y lo ponen dentro de los principios, pero con la misma realizan un articulado y dicen, esta ley es transitoria y va a durar 5 años. Por tanto, todo lo que pase de 5 años ya prescribió. Es una prescripción, ¿verdad? Y no una imprescriptibilidad como se mandata. Y luego le dan un plazo a la Fiscalía para elaborar un listado de denuncias, priorizarlas y decidir cuáles casos podrán ser judicializados. Y los que no, dentro de 5 meses, están fuera. Por tanto, es otra prescripción. Crímenes de lesa humanidad, ¿cuáles son? Los dirigidos hacia población civil y que tienen que ver con el ajusticiamiento, con el asesinato, las masacres, la desaparición forzada, la violencia sexual, ¿verdad? Y la tortura. Esos delitos, cuando los ejecuta el Estado, no son prescriptibles y en la ley hablan de prescripción. Luego hacen un manejo muy a la conveniencia de cuáles deben ser las sanciones, ¿no? Y hablan sobre la suspensión de toda condena. Entonces, ¿cómo podemos hablar de justicia, verdad? Si las personas que cometieron graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que dañan a toda la sociedad entera, a la humanidad completa, esos no van a ser sancionados. Y el robo de una gallina sí, ¿verdad? Y con todo el peso de la ley. Y con todo el peso de la ley. Tampoco se permite la extradición. No permiten tampoco las medidas cautelares ni la detención provisional. Y bueno, pasa lo que pasó cuando España pidió la extradición para el caso jesuita, que se dieron a la fuga y se encerraron en cuartel estos militares, ¿verdad? No van a permitir tampoco que personas que tienen enfermedades crónicas enfrenten la ley. Una enfermedad crónica es la tiroides, es la presión alta, problemas de asma, etcétera, ¿verdad? Yo preguntaría cuántos reclusos que no han cometido crímenes de lesa humanidad no se le está teniendo en cuenta ni las enfermedades crónicas ni los 65 años. Y luego, como no los van a meter presos, ¿verdad? No le van a dar ni un año de condena, a pesar de la atrocidad de los crímenes cometidos, van a crear medidas sustitutorias. Los van a sacar a dar charlas en las escuelas, ¿verdad? A barrer parques o a pintar caritas en el Team Marín. Entonces, esto es como hablar de injusticia en un parámetro de justicia, ¿verdad? Y si ya nos enfocamos a la reparación, se trata de reparar a las víctimas mediante decreto ejecutivo que será prorrogado cada año. No es una ley de la República, no lo deja en manos de la discreción del presidente. No tiene el peso que se requiere. No tiene el peso legislativo que se requiere. La reparación de las víctimas en términos económicos será progresiva y gradual. ¿Qué significa esto? De poquito a poco. O sea, hoy te puedo dar una cora, mañana 2 y pasado $100, ¿no? Y será siempre según la disponibilidad económica del Estado. Esta es una coletilla perversa. Cuando cuando aprueban una ley, por ejemplo, la de veteranos de guerra, no dicen será según la disponibilidad económica del Estado, sino que asignan 52 millones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las personas que participaron en el conflicto armado, y que muchas de ellas, no todas, están involucradas en crímenes de lesa humanidad, a ellos les vamos a dar 52 millones y a las víctimas que sufrieron la violencia, a estas vamos a ver si tenemos, y si tenemos le damos, ¿no? No hay un apartado especial de atención psicosocial, tanto que se demanda en este país, sobre todo por las víctimas, ¿no? Por las vulneraciones. Y cuando ya hablamos de garantías de no repetición, simplemente se les olvidó. Entonces, no están incluidas. No están incluidas. Entonces, esta es una ley perversa que no habla de justicia, que habla de perdón, que habla de amnistía, de prescripción y que no nos garantiza que volvamos a cometer los mismos errores del pasado.
es una ley que está fuera del marco que reguló la Sala de lo Constitucional. ¿Qué costo tiene para El Salvador o para la sociedad el seguir con este tipo de procesos? Ya usted, digamos, nos hacía resumidamente un contexto de todo esto: 3 años de la inconstitucionalidad de la amnistía, 1 año de esta comisión que inició la discusión en la Asamblea Legislativa y algunos meses o poco tiempo de esta propuesta que usted acaba de decir nos responde a esas demandas. Esa pregunta que usted me hace es la que se debería hacer el oyente todos los días, ¿no? ¿Qué pasa cuando se aprueba una ley en la Asamblea? Si es buena o si es mala, ¿qué pasa? ¿Qué repercusión tiene? ¿De qué nos beneficia o nos perjudica? Y mire, qué grave es esto. Si nosotros sentamos el precedente, que ante crímenes tan atroces como estos, masacres, desapariciones, violencia sexual, tortura, si nosotros sentamos un precedente de que estos van a ser exonerados de cualquier castigo, de cualquier medida coercitiva para garantizar que no se repita, nosotros sentamos un precedente jurídico en el país para cualquier persona que cometa delito igual de grave o menos grave, porque se le debe aplicar la ley que más beneficie al imputado. Eso es una disposición jurídica también, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora las pandillas de narcotraficantes, las pandillas juveniles, las maras, cualquier grupo delincuencial que tortura, que viola, que roba, que masacra, se hace eco de esta nueva amnistía, ellos pueden reclamar que para ellos dejar las armas, la violencia, van a negociar una situación igual. Entonces yo le preguntaría a los radioyentes, tal vez no son víctimas porque son jóvenes del conflicto armado, pero sí son víctimas de las atrocidades de la delincuencia de ahora. Si abren las puertas de una amnistía, de un perdón incondicional, de que aquí la ley no se aplica para todos igual, eso es lo que se va a cosechar. Y entonces tendremos a todas las personas condenadas por asesinato, que ya cumplieron más de 10 años, sueltas en la calle. A todas las personas que violaron en la colonia, aquellas muchachas, ¿verdad?, un perdón, porque le vamos a preguntar a las muchachas además si quieren que se les haga justicia, ¿no? Y además le vamos a plantear, para que el violador deje de violar, pues mejor que lo perdonemos, ¿verdad?, y lo reinsertemos, ¿no? Y entonces vamos a disminuir condenas y sanciones. Al final, ¿para qué va a servir esto? Una sociedad que no es capaz de sancionar acorde a la medida, a la gravedad del delito, es una sociedad que no camina en democracia, que se vuelve autoritaria y que deposita la responsabilidad del ejercicio de la justicia en el ciudadano. Y entonces nos tomamos la justicia por nuestra mano. Esto es lo más peligroso que tiene esta ley. Ya no estoy hablando del daño que se le va a volver a ocasionar a las familias que vivieron el conflicto armado y las secuelas que están en ese tránsito transgeneracional en todos los jóvenes vivos ahora, ¿no?, sino a todos nuestros hijos, a todos los que vienen después, el precedente jurídico para que personas que cometen delitos similares o igualmente graves, como el asesinato, como la masacre, que lo estamos viendo en nuestros días, la violencia sexual, la desaparición, ¿verdad?, le podamos abrir la puerta a que puedan ser exonerados, enjuiciados desde su casa, no puedan ser extraditados, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos conversando, amigos y amigas, con Eduardo García de la Asociación Pro Búsqueda sobre, en esta primera parte, de las valoraciones que hay respecto a la discusión que hay en la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Reconciliación Nacional y el costo que tiene para la sociedad todo este proceso tan largo. También me gustaría, en todo este contexto, Eduardo, que pudieran darnos las valoraciones que hay desde las víctimas y las expectativas también, porque recientemente se ha electo al nuevo procurador de derechos humanos, que sin duda tiene un gran reto en este tema. Él decía en una conferencia que dio tras su elección que en este tema, en la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional, había que seguir lo establecido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué esperan ustedes de este funcionario? Bueno, que una persona reconozca eso me parece muy atinado, ¿no?, porque le da la razón. Ahora, el proceso en cómo se ha elegido a ese funcionario es cuestionable. Es cuestionable porque los diputados han nuevamente tergiversado las cosas, ¿no? Una cosa es transparencia y otra es que sea público. Y los diputados lo que han hecho es un proceso público, abierto, donde las organizaciones pudieron llegar y pudieron preguntar, interlocutar con los candidatos y las candidatas, ¿no? Pero no ha sido transparente. O sea, no hay que engañar a la gente. Se han reunido a puerta cerrada y por debajo de la mesa han negociado quién va a defender los derechos humanos que el Estado vulnera.
Recordemos que la Procuraduría es fruto de los acuerdos de paz. Y precisamente existe una Procuraduría de Derechos Humanos en el país porque se tiene el concepto de que el gran violador de los derechos humanos es el Estado, por acción o por omisión. Por acción cuando elementos del Estado, ya sean efectivos militares, policiales, diputados, presidentes, vulneran derechos fundamentales de la población al trabajo, al agua, a la salud, a la educación, ¿verdad?, a la participación ciudadana en elecciones libres, etcétera, o por omitir la posibilidad de que ese ciudadano los pueda ejercer. El ser consciente de que hay funcionarios que cometen graves violaciones a los derechos humanos al resto de la población y que el Estado no investigue y sancione a estos funcionarios. Así que es por acción o por omisión. El ciudadano, la defensa que tiene es la Procuraduría de Derechos Humanos. Y yo escuché al presidente de la Asamblea Legislativa afirmar categóricamente, ¿verdad?, que él se estaba retrasando la elección del candidato a la Procuraduría de Derechos Humanos porque estaban pensando en una persona que fuera defensora de la vida, haciendo una clara alusión a las mujeres que están, muchas de ellas, presas, no por un aborto provocado, sino por un aborto espontáneo o natural, ¿verdad?, cargando dos condenas, la social y el dolor de haber perdido un hijo, que eso también lo perdemos muchas veces de vista, ¿no? Una persona que no apruebe los matrimonios del mismo sexo, ¿verdad?, y una persona que no vaya a perseguir a los criminales de guerra, ¿no? Entonces, no estaba pensando en un defensor de derechos humanos ante el Estado, ¿verdad?, sino estaba pensando en una persona que los violentara tajantemente, ¿no? Entonces, ya con esa afirmación, aseveración que hizo el presidente, ya nos pone en duda si es la persona idónea o no. Y yo soy muy reacio a creerme que cuando la Asamblea negocia a funcionarios, está pensando en el menos malo, ¿verdad?, porque termina siendo el peor para la ciudadanía. El menos malo en el concepto de lo que me interesa a mí políticamente como partido o al otro como partido, y no como respuesta a lo que necesita la ciudadanía. Entonces, en ese contexto ha sido elegido el procurador. El perfil, bueno, ha corrido por noticias por medios de comunicación que tiene expedientes abiertos en la Fiscalía, ¿no? Expedientes abiertos no quiere decir que sean sancionados y condenados, y toda persona tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. También tiene el presidente de la República expedientes abiertos, y también hay diputados que también lo tienen. O sea, aquí hay muchos funcionarios que lo tienen. Entonces, ¿yo qué haría? Yo le pediría a la Fiscalía que mostrara esos expedientes para solventarlos o para reafirmarlos. Y eso le daría un grado de validez a todos los funcionarios, no solo al procurador o procuradora, ¿verdad? Entonces, eso se llama transparencia. Lo otro se llama conveniencia o público cuando ventilamos públicamente las cosas. Vamos casi a ir cerrando este espacio de entrevista, Eduardo, pero me gustaría que habláramos un poco y que también hiciera una invitación, porque como parte de la campaña que las organizaciones y las víctimas están impulsando, No borrarán nuestra memoria, se va a hacer una actividad esta semana, un plantón de víctimas para exigir que la Asamblea cumpla con estos criterios necesarios de la Ley de Reconciliación Nacional. Me gustaría que hiciéramos la invitación y que nos explicara un poquito, y también porque antes de finalizar vamos a dejarles con una producción que se ha creado justamente sobre este tema. Muy bien. Primero, darle las gracias a los productores de esa canción, que es muy bonita, ya lo verán cómo nos identificamos con ella, ¿no? Segundo es invitarle precisamente al plantón del jueves a las 3 de la tarde, 2:30 en adelante, ¿verdad? 2-3 horas, de forma pacífica. Insisto en esto porque siempre nos hemos caracterizado por eso, por llegar, por concentrarnos, reivindicar, poner música, hasta misa hemos hecho ahí en el palo de hule, ¿verdad? Ahora 5 Ceiba, ahí en la Asamblea Legislativa, ¿no? Vamos a ser acompañados, o vamos a acompañar, mejor dicho, a esas madres tiernas, a esas madres que en su momento han gritado que aunque sean los huesitos de sus hijos, eso quieren ver y enterrar y darle cristiana sepultura antes de morirse, sin renunciar a la justicia. Otra cosa serán las sanciones penales, ¿no?, donde ahí son muy benévolas las víctimas y nunca han hablado de que le hagan lo mismo que recibieron. No han pedido ni tortura ni que los asesinen, sí. Han pedido aplicación de la justicia, ¿no? Yo le pediría a toda la gente que me está escuchando, ¿verdad?, que dediquemos al menos 2 horas en estos últimos años, ¿verdad?, en estos 3 años, lo que se ha debatido la Ley de Reconciliación en la Asamblea y no se ha aprobado, que dediquemos solo 2 horas de nuestro tiempo a llegar a ese palo de hule, a empatizar con estas madres, a empatizar
con la acción de pedir y reivindicar justicia, verdad y reparación para las víctimas. Habrá mucha gente que haya tenido una vida de defensa de derechos humanos, ya sea en su colonia, por el agua, frente a constructoras, en terreno. Hoy le estamos pidiendo 2 horas para acompañar y le estamos garantizando que va a ser en un ambiente sano, de cariño, de protesta, de reivindicación, pero de no violencia, ¿verdad? Como siempre nos ha caracterizado. Acompáñennos, llévense al vecino, llévense al amigo, porque esto que estamos peleando ahora, desde esos miles de años que cargan estas mujeres, estas madres, ¿verdad?, es el futuro de nuestros hijos. Aquí no solo se decide una ley que repare y dé verdad y dignidad a las víctimas, también estamos sentando el precedente de garantizar de que no se vuelva a repetir lo que pasó. Si ustedes no quieren guerra, si quieren paz, si creen que la justicia es darle a cada quien lo que se merece y que a las víctimas del conflicto armado las hemos tenido olvidadas como a tantas cosas, regálennos 2 horas de su vida. No es tanto lo que se pide. Acompáñenos a la asamblea este próximo jueves a las 3 de la tarde. Y solo así los diputados entenderán que somos mucha gente, la sociedad, que demanda esa reconciliación. Eduardo, quiero agradecerle por habernos acompañado. A ustedes por tenerme aquí. Antes de finalizar, entonces, les dejamos con esta producción denominada No borrarán nuestra memoria. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista. Somos un pueblo herido, cansado de esperar, cansado de buscar lamentada libertad. Somos ese gran pueblo que comienza a despertar. Somos las esperanzas dispuestas a luchar. Escucha el grito de este pueblo, va a despertar y yo lo celebro. El llanto de miles de niños que no ocultaron el grito de los grillos, cuyo lamento tumultuoso sufren por alguien malo y poderoso. Sube al cielo cada día por mis hermanos desaparecidos. No borrarán nuestra memoria, no matarán nuestra esperanza, no pasarán. Sobre la historia Solo hay amor en nuestra casa. No borrarán nuestra memoria, no matarán, nuestra esperanza, no pasarán. sobre la historia Solo hay amor en nuestra casa. Somos un pueblo herido, cansado de esperar, cansado de buscar lamentada libertad. Somos ese gran pueblo que comienza a despertar. Somos las esperanzas dispuestas a luchar. Nunca hemos querido la venganza, aunque estén vivas las heridas. Solo queremos verdad y justicia, nuestras desaparecidas, por las abuelas y las madres y sus hijas. Mi voz se rompe pero va entrando por rendijas. no borrarán Nuestra memoria, no matarán, nuestra esperanza, no pasarán. sobre la historia Solo hay amor en nuestra casa. No borrarán Nuestra memoria, no matarán, nuestra esperanza, no pasarán. sobre la historia Solo hay amor en nuestra casa. en nuestra casa, en nuestra casa.
Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto.